Entonces hoy es jueves 7 de noviembre y aquí en Lambrot, en pleno Arte Lambrot, con mucha gente ayer y hoy visitando la muestra y que realmente vale la pena, está buenísimo. Eh, y vamos a compartir la pantalla. Vamos a leer hoy el capítulo número 8 de Baikra, de Levítico. Habíamos dejado en la mitad del 6 y vamos a hacer este adelantamiento para eh, dejar atrás textos bastante detallistas de los Corbanot, que no es algo que queremos profundizar tanto en este espacio. Así que el capítulo 8 dice, y habló Adonai a Moshe diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él, y los ropajes, y el aceite de unción, y el novillo expiatorio, y los dos corderos, y el cesto de los panes ácidos. Muy bien, llega el momento de instalar el funcionamiento del nuevo culto. Acuérdense que salimos de Egipto, atravesamos las aguas, caminamos, recibimos las Torot, bajamos, subió dos veces Moshe, obviamente, pero cuando bajó la segunda vez, recibió el mandato de construir un Mishkan y de instruir Kohanim. Se dedicó a construir el Mishkan y a preparar la ropa y todo de los Kohanim. Lo hizo, bueno, y ahora llega el momento de inaugurar todo, de poner todo en funcionamiento. Hubo mucho tiempo de preparación, mucha expectativa generada, mucha ilusión y también seguramente mucho nervio, mucha ansiedad, mucha incertidumbre. ¿Va a funcionar? ¿No va a funcionar? No sé si a ustedes les pasa. Vas a hacer algo nuevo, te preparás, organizás, pensás que estás agotando todas las instancias. Llega el momento. ¿Y cómo será? ¿Funcionará? Yo tengo un recuerdo que no me voy a olvidar nunca. Nosotros en Lambrot hicimos muchas reformas, mucho crecimiento, mucho cambio, pero quizás la más significativa fue el día que reformamos el templo. Un día tomamos el templo, lo cerramos, lo mudamos al Sarvanita durante 6 meses y en 6 meses estuvo en obra el templo. Lo ampliamos, lo agrandamos arriba, lo embellecimos un poco. Fue un trabajo de mucha dedicación y un día pusimos la inauguración. Y uno siempre tiene la fantasía de que llegará, no llegará. Bueno, obviamente que llegamos a último momento, pero llegamos. Nos preparamos para la inauguración, todo, las palabras, las plaquetas que vamos a entregar, los reconocimientos, los agradecimientos, la invitación de la gente, todo el presente. Arrancamos y se cortó la luz. Y obviamente no se cortó la luz porque justo Edenor, que es la empresa de luz de acá, cortó la luz. Habíamos puesto luces por demás para el día de inauguración y conectado equipos por demás, y estaba el equipo de inauguración prendido, todo prendido y saltó el tablero. Y hasta que el electricista pudo darle bueno, pasó media hora, 40 minutos. Y después hicimos la inauguración. Por supuesto que hoy es algo que uno se acuerda con gracia y por suerte fue genial y siempre el templo funcionó bien a partir de ese día. Pero me acuerdo que en el momento uno decía, ¿cómo puede ser tanto tiempo de expectativa, tanta ilusión, tanta soñar con este momento y ahora pasa esto? Y bueno, la verdad es que la vida es así. Nosotros por momentos queremos creer que manejamos y controlamos todas las variables. Y si yo hago la lista de cosas que tengo que preparar y después hago check a cada una de ellas, ya está, todo va a salir bien. Pero la vida no es así. La vida está llena de imponderables, de imprevistos, de variables que no manejamos, que no controlamos. Y de hecho vamos a ver que acá en la inauguración va a pasar algo mucho peor que se corte la luz. No en este capítulo, pero ya vamos a ver que cuando está toda la inauguración en camino, va a ocurrir una tremenda desgracia. Entonces, uno a veces planifica, piensa, ordena, pero ¿saben qué? Hay que hacerlo siempre sabiendo que nada garantiza que vaya a ser así y que aparecen otras cosas que no están bajo tu variable, tu control, mejor dicho. Y entonces hay que vivir de otra forma, de otra manera. En este caso, Moshe tenía que preparar, por un lado, el lugar, ya estaba listo, por otro lado, a las personas estaban listas,
el ropaje de las personas, estaban listos, y el know-how, que es lo que venimos leyendo en las últimas semanas. ¿Algunas vieron el librito de know-how de alguna empresa importante? El libro de know-how de una empresa es cómo se hacen cada uno de los procedimientos que tienen lugar en la empresa. Cómo se hace cada uno de los productos, cómo se embala, cómo se presenta, cómo se venden, cómo se... Todo los pasos necesarios. Son muy interesantes a veces lo de los restaurantes. No sé si han tenido la posibilidad de ver. Digamos, todos los platos, cómo se elaboran, cómo se sirven, cómo se ponen, todo. Bueno, lo que estamos leyendo ahora es eso. Es el know-how de esta empresa llamada Mishkan, tabernáculo portátil, templo móvil, no papá móvil, ¿eh? No confundamos con el papá móvil, es otra cosa. Bueno, entonces, en este texto que venimos leyendo, todos los capítulos que precedieron son para que a partir de ahora empiecen a funcionar. Y bueno, ahí interactúa el ser humano y como les dije, se termina la planificación y empieza la vida. Y lo primero que quería hacer mención es, toma a sus hijos con él y los repajes y el aceite de unción. El aceite, el shemen, es un elemento central en la vida espiritual antigua judía, símbolo de distinción, símbolo de algo consagrado. Eso es el aceite. Porque era caro, porque era de mucha elaboración, porque el aceite es un líquido que no se mezcla con otros líquidos, y si lo pones con agua está separado, y la distinción y la santificación es eso. Acuérdense que Kadosh es separado, es distinguido. El aceite es eso. Por su preparación, por su valor y por su densidad, es algo distinguido. Tan importante empezó a ser el aceite para marcar la distinción que estas personas que iban a ser las distinguidas del pueblo de Israel, los Kohanim, iban a ser distinguidos mediante la unción de aceite, mediante el vertirles aceite en su cabeza. Y eso pasó a ser un símbolo tan importante que quien venga el día de mañana a salvar y a rescatar al pueblo judío, ¿cómo se va a llamar? Mashiach. Mashiach. ¿Y qué significa Mashiach? Saúl, te mostré. Ungir, Ungido, ungido, el ungido, ungido. el que se le vertió aceite en la cabeza. Eso, ungido, exactamente. Ese es el lugar que ocupa el aceite en la tradición de Israel. Con ese aceite se ungió al Cohen Gadol, con ese aceite se ungió a cada rey de Israel y con ese aceite se va a ungir a el futuro rey de los judíos, Mesías, Mashiach y demás. Yo a veces uso aceite para ver si me crece más el pelo, pero no me funciona. Veremos si hay otro producto mejor. Bien, y a toda la asamblea habrás de congregar en la entrada de la tienda de reunión. Cada vez que se vive un momento importante en la antigüedad y en la actualidad en la vida religiosa, se congrega a la gente, se la junta, se la reúne. Acuérdense que eso es Keilah, congregación. Kahal. La Keilah, el Kahal, es la razón de ser de las mitzvot vinculadas a lo ritual. Todo lo que fuimos leyendo con los korbanot no es para que hagas solo o para que hagas en forma individual o para que hagas en tu interior, es para que te juntes con otros. Y hay congregación con otros para tus rituales y congregación con todos en momentos específicos. Y empezar el funcionamiento del templo era un momento que ameritaba la reunión con todos. Hizo Moshe, como le había prescrito Adonai, y se congregó la asamblea en la entrada de la tienda de reunión. Dijo Moshe a la asamblea, esta es la cosa que ha prescrito Adonai para hacer.
Acercó Moshe a Aarón y a sus hijos y los purificó en el agua. ¿Cómo se llama eso? Mikve. Mikve. ¿Y qué significa mikve? ¿Saben cuándo es la primera vez que aparece la palabra mikve en toda la Torá o alguna palabra que tenga que ver con eso? Con la mikve, digo, ¿no? El Mar Rojo. Mucho antes. ¿Nadie se anima a arriesgar? Ah, con Abraham. Antes. Ah, con Noé. Antes. Con Adán. Miren. Sí, bueno, antes todavía. Ah. Se los voy a En la mostrar. Bria. Sí, exactamente. En la creación, en la bría. Ese es el momento, se los voy a mostrar. Miren. Acá estamos en el capítulo 1 de Bereshit, el comienzo, el primer capítulo de la Torá. En el primer día se creó la luz. En el segundo día se dividieron las aguas de arriba y de abajo. ¿Sí? Y terminó el segundo día. Empieza el tercero. Vayomer Elohim, y dijo Dios, Ikabu. Ikabu es mikve en plural, en futuro, perdón. Que se junten, Ikabu amain mitajat hashamayim, el makomejad, que se junten las aguas que están debajo del cielo en un único lugar. Y así se va a poder ver la tierra. Pero esta es la primera vez que aparece. Vaikra Elohim, la Yavayá, y llamó Dios a la tierra Eretz. Así es como llamó donde no hay agua, es Eretz, tierra. Ule mikve amaim, ule mikve. Ah, aparece la palabra mikve. Y al rejunte de aguas, ule mikve amaim, karayamim, mares. Yam en hebreo es mar. Vayar Elohim kitov. Y vio Dios que era bueno. O sea, que la palabra mikve, así como está, aparece en la creación, es el comienzo de la vida del universo, crea la luz, separa el cielo de la tierra y después crea la mikve. Antes que Adán, antes que el sol y la luna, antes que todo, menos antes que la luz. Pero por lo tanto, el concepto de mikve es volver siempre al origen, a lo más primitivo, a lo más antiguo. Uno en la mikve vuelve a nacer, vuelve al momento inicial, volvés al Bereshit, volvés a la creación. O sea, ir a la mikve es un viaje interior al origen. Y por eso, Al útero, Es también, la placenta. Es la placenta. por claro. eso, cuando alguien quiere empezar una nueva dimensión en su vida, quiere convertirse, quiere curarse, quiere acercarse a las mitzvot, quiere una vida espiritual, querés algo, bueno, anda al origen y empezá desde allí, para que sea un comienzo auténtico. Y quienes tuvieron en su vida una mística por excelencia, o la tienen hasta el día de hoy, van a la mikve antes de cada Shabbat, para que cada Shabbat sea vivido desde el inicio como algo absolutamente único, nuevo, especial. Me voy a la mikve, reseteo mi vida, o sea, me voy al origen, me voy al comienzo y lo vivo desde ahí. Me saco todos los problemas, las dificultades, los quilombos, si ganó Trump, si ganó Kamala, si va a haber quilombo en Estados Unidos o no, si va a haber, bueno, salgo de todo eso y me conecto con el inicio, con el comienzo. Y esa es la idea del agua. Por eso el agua te purifica, dice el texto.
¿Qué significa te purifica? Te saca todo lo que te agregaste en el camino desde que eras puro y absoluto. Nuestra Neyamá en estado inicial es pura y nunca deja de ser pura. Pero nosotros le agregamos un montón de capas, de sedimentos, de contaminaciones, de clipot, dice la Cábala, ¿sí? Montón de cosas que la dañan, que la recubren, que no la dejan brillar, que no la dejan ser. Bueno, ir a la mikve es quitarte todo eso. Y quitarte todo eso, o decir, me quiero quitar todo eso, es un grito de esperanza, porque es un sueño, una ilusión. ¿Me puedo sacar todo eso? Bueno, por eso la palabra mikve y la palabra tikva, esperanza, es la misma en hebreo. Es un acto de esperanza pretender que podemos volver al origen y sacarnos toda la mala energía, mala onda, mala vibra, todas las cosas feas que nos pasaron. Bueno, pero como somos personas de fe, apostamos a la esperanza. Y apostar a la esperanza, un camino es con la mikve. Entonces, en este capítulo, para empezar y empezar con bendición, esperen que tengo que volver al otro, empezar con bendición y que todo vaya espectacularmente bien y que funcione, lo debemos hacer, la purificación con agua, para que se conecten con ese origen y a partir de ahí los Kohanim empiecen a ejercer su rol. Acercó Moshe a Aarón y a sus hijos y los purificó en el agua y le colocó la túnica y lo ciñó con el cenidor y lo revistió con el manto y le colocó el efod y lo ciñó con... Bueno, todo lo que vimos que habían construido de las vestimentas, que ya lo leímos hace mucho, pero lo leímos acá, es lo que le ponen a los Kohanim. Le puso el turbante en la cabeza, le puso en la frente, el diadema, todo lo que habíamos leído en su momento que había que hacer. Tomó Moshe el óleo de unción, el aceite, y ungió el tabernáculo y todo lo que hay en él, y los consagró. Y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar, y todos sencillos. Bien. Habrán visto en películas, me imagino, que la iglesia medieval bendecía los lugares o los utensilios. Antes de ir a una guerra, venían al papa de turno y le decían, bendecime la espada. Y el papa le tiraba agüita a la espada y con eso los bendecía, ¿no? O diferentes prácticas donde en la iglesia se hacía bendito un lugar. Bueno, en realidad el origen lo sacan del pueblo judío y de la Torá. Acá también se hizo algo parecido, no con agua, sino con aceite, pero todo lo que servía para la guerra y para matar estaba prohibido de poner en ese lugar. O sea, el pueblo judío no bendecía cualquier lugar, solo los que eran lugares de encuentro de gente para intentar conectar con Dios. Por eso tanto énfasis que esos lugares eran de congregación, no eran de pelea, no eran de lucha, no eran de guerra, no eran de odio, no eran de competencia, eran de congregación. Entonces, Dios santifica los lugares, no por la esencia del lugar, sino por lo que ocurre en ese lugar. Y lo que ocurre en ese lugar es que la gente se junta. ¿Cómo se dice templo en castellano, en hebreo, perdón, hoy? Knesset, Beit Knesset, ¿Y qué significa literalmente Beit Knesset? lugar de encuentro. Exactamente. Casa de encuentro. Casa de encuentro. Beit Knesset, tal cual. Beit Knesset, casa de encuentro. Entonces, lo que hace sagrado ese lugar, que merece ser ungido, es que funciona como espacio y lugar de encuentro. Y de encuentro de almas, me llamó. ¿Por qué? Porque por eso te purificaron antes. Porque vos te sacás todo lo que no sea parte de tu esencia, toda tu esencia es el alma, entonces te sacás
los problemas, los miedos, los odios, las broncas, la competencia, te la sacás, la envidia, los celos, y vas y con tu Neyamá te juntás con otros. Ese lugar es sagrado. Cuando eso ocurre, eso es sagrado. Y el pueblo judío aprendió que si perdía el lugar, no perdía la santidad. Y ese fue el mayor aprendizaje que hicimos nosotros después, con la experiencia. En ese momento se creía que el lugar era esencial para la santidad. Y cuando el lugar se desapareció, se destruyó, cuando el lugar lo perdimos, el pueblo judío entendió que la santidad no dependía del lugar, no estaba atada al lugar, estaba atada y dependía de la congregación. Entonces, cada vez que la gente se congregue, ese lugar es sagrado. Y no importa cuál sea. Por eso el lugar de mayor santidad de la Argentina es la cancha de River, ¿no? La tarea, obviamente, también debe ser sagrada, pero es la congregación de gente para conectar con Dios. Igual, si alguno vio el partido ayer los hinchas de River rezamos varias veces en el partido. Funcionó esta vez. Bien. Vertió del óleo y la unción sobre la cabeza de Aarón y la ungió para consagrarla. Acercó Moshe a los hijos de Aarón y los revistió con las túnicas, los ciñó con el cenidor, lo mismo que hizo con Aarón, hizo con los hijos. Entonces, en este capítulo, Moshe pone en funcionamiento todo a través de la santificación del lugar, de los utensilios que se van a usar y de las personas que los van a usar. ¿Cuál es el más importante de las tres? ¿El lugar, los utensilios o las personas? Las personas. ¿Cómo lo justificas? ¿Cómo sabes que el texto te dice eso? O entonces es el utensilio porque es el Mishkan el que los llevamos de un lado a otro. Pero ¿cómo aprendemos del relato qué es lo más importante? Si este texto nos vincula a la creación del mundo, y no solamente por esto, lo que otro más, en la creación del mundo primero se creó el lugar, después los utensilios y después el hombre. Se creó el lugar, tierra, se separó tierra de las aguas, la tierra de los mares, después se crearon los animales, los astros, las plantas, los peces, las aves, y después puso el hombre. ¿Cuál es la más importante de la creación? El hombre. Es la corona de la creación. Todo lo anterior fue hecho para el hombre. Dios le dice, te bendigo, te santifico, te bendigo, y vos vas a tener que eh, señorear sobre todo el resto de la creación. Que la conquistes, pero que la cuides. Bueno, hay un montón de paralelismos entre la creación del mundo y la construcción del Mishkan, donde se ve que hay una réplica del texto para mostrarnos ese momento. Entonces, en la vertiente de aceite, cuando hay que vertir aceite, se empieza con el lugar, con los sencillos, y después con el hombre, con el Cohen, que es el que corona todo eso, le da sentido y es lo más importante de ese lugar. Y quería también contarles que hay un simbolismo muy lindo. ¿Cuántos capítulos, cuántos versículos, cuánta extensión le llevó al hombre, a Dios, perdón, contar la creación del mundo? ¿Y cuántos versículos, cuántos capítulos, cuánta extensión le llevó a Dios contar la construcción del Mishkan? Bueno, la proporción es 100-1. Fue infinitamente más fácil crear el mundo que crear el Mishkan, el tabernáculo. ¿Por qué? Porque Dios creó el mundo y no hay ninguna dificultad. Pero construir una congregación es que la gente se lleve bien entre ella, interactúe bien, se reúnan ahí, reconozcan el laburo del Cohen, se entreguen a la vivencia, lo hagan con espíritu conectado con lo que están haciendo. Eso es mucho más difícil que crear el mundo.
Entonces la Torá nos cuenta en poquitos versículos que Dios creó el mundo y en un montón de versículos que Dios creó el Mishkan. Porque es 100 veces más difícil que la gente conviva en un proyecto compartido que crear el mundo. Como si yo a ustedes les preguntara, ¿qué es más fácil? ¿Construir una linda familia que sean felices todos y que funcionen bien? ¿O ganar plata? ¿O trabajar de kinesióloga, hasta anestesiólogo o lo que cada uno haga? La Eh, familia es lo más difícil. sí, es lo que más tiempo lleva, es lo que más demanda, es lo que más necesita de nuestro trabajo. Lo otro es fácil. Lo que pasa es que muchas veces uno se esconde atrás del otro, que es un poco más fácil, para no enfrentarse a lo que realmente importa y cuenta. Así que por eso la metáfora, la idea de la Torá, es contarnos en mucho detalle la construcción del Mishkan y mucho menos el mundo. Bueno, inmoló y tomó Moshe la sangre porque hace el sacrificio inicial para que todo funcione y lo purifica y tomó todo lo que recién estaba contando, lo está haciendo, ¿no? Y acercó el cordero para el holocausto y apoyaron a Aarón y sus hijos, sus manos sobre la cabeza del carnero, e inmoló, roció, también empieza con los sacrificios, con los korbanot, y lo hace, lo hacen. Hay una clara diferencia o separación de tareas, que es algo que el mundo durante mucho tiempo no hizo, y después de la Revolución Francesa empezó a hacer de vuelta. En un momento de los romanos lo quisieron hacer también, pero siempre estuvo muy mezclado. Una cosa es el poder político y otra es el religioso. Una cosa es Dios y otra es el César, el faraón, el rey, el emperador o el monarca. Y debe funcionar así. Moshe representa el poder político y Aarón es el poder espiritual. Y Moshe no puede hacer los korbanot. Moshe lo puede ungir a Aarón para que Aarón haga su trabajo de Cohen. No lo puede hacer Moshe. Y esa separación es muy sana. Que no haga la misma persona todo es muy sano. Y que se diferencie entre el liderazgo, la conducción política y el liderazgo y la dirección rabínica, espiritual o sacerdotal es fundamental. Y el pueblo judío lo plantea desde el origen, desde el comienzo. Y al mundo occidental nuestro le costó mucha sangre y muchos siglos entender esa diferencia y poder implementarla. Y creo que desde la Revolución Francesa para acá, la mayoría de los países que le va bien son los que entendieron que una cosa es el poder político y otra es el religioso y tienen que estar separados, no juntos. Bien, seguimos con... Ah, una pequeña una digresión. Inmoló y tomó Moshe de su sangre, del sacrificio, y puso sobre el lóbulo de la oreja de Aarón, la oreja derecha, y sobre el pulgar, ¿también? Dentro del ritual de inicio, además de ungirlo con aceite, lo ungió con un poquito de sangre, le pasó sangre por el lóbulo de la oreja derecha. ¿De qué nos sirve este dato? De nada, salvo enseñarles algo de funcionamiento de la Torah. Más adelante, en el quinto de la Torah va a decir, ¿sabes qué? La gente tiene que ser libre y debería salir en libertad. Y si tenés un esclavo hebreo y trabaja para vos como esclavo, lo tenés hasta el año sabático. El año sabático le decís chau, lo liberás. ¿Qué pasa si viene el esclavo y te dice, amo, yo estoy bárbaro con vos? Vos me tratás bien, yo acá tengo casa, comida, afuera no hay nadie que me esté esperando, o no me animo a estar solo en el mundo, o lo que fuera, me encariñé. ¿Me puedo quedar con vos siendo esclavo toda la vida? Entonces la Torá dice, bueno, si el esclavo prefiere y te pide que te quedes, que se quede. Pero ¿sabes qué? Le vas a hacer una pequeña marca en el lóbulo de la oreja.
Eso dice la Torá. Los rabinos que interpretan dicen, ¿por qué en la oreja? Bueno, porque con esta oreja escuchaste en el Sinaí que tenés que ser libre, que en Shabbat, que no está bien la esclavitud. Si vos te elegís ser esclavo y preferís ser esclavo, te tienen que hacer una marca acá para que sepas que deberías ser libre. Ok. ¿Y en cuál? ¿En la derecha o en la izquierda? Y no sabían. Y no había ninguna otra pista para saber, salvo este texto. Acá, en este texto, cuando habla del lóbulo de oreja, te habla del lóbulo de oreja derecha. Entonces los rabinos dicen, allá, cuando habla del lóbulo de la oreja, habla del lóbulo de la oreja derecha. Y eso es una técnica rabínica para interpretar la Torah. Cuando no tenés una pista concreta y clara de la referencia de lo que te dicen, la buscás en un paralelo del texto en otro lugar. No es algo que podemos hacer vos y yo, ya están hechos. Pero los rabinos establecieron métodos de estudio de Torah y este es uno. Entonces, cuando en un contexto no tengas referencia, anda a otro contexto que se parezca a este contexto y saca la referencia ahí. O sea que los rabinos quisieron hacer realidad una frase que dice el Talmud en arameo y dice, Afojba beafojba de kuleba. ¿Quién conoce esta expresión? Afojba beafojba de kuleba. Es en arameo, no es en hebreo, pero el arameo es parecido, ahora van a ver. ¿Alguien la escuchó alguna vez? Saúl, sí. ¿Te acordás qué es? No, pero te la escuché a vos, sin duda. Pero Bueno, la afoj es dar vuelta. Afojba, beafojba, dale vuelta a la Torá. Da la vuelta para el derecho, al revés. Pelea. De cule, col, que todo va, está en ella. Esa frase de la Mishnah del Talmud, lo que te dice es que la Torá tiene todas las respuestas. Tenés que saber buscar, tenés que darle vuelta al texto de una manera o de la otra, vas a encontrar. Es la esencia de la vida judía. Cada semana, cada acontecimiento, están los rabinos buscando en la Torá un mensaje relevante para hoy, una respuesta para una pregunta de hoy, un consejo para una angustia de hoy, una manera de celebrar la vida hoy, una manera de acompañar el duelo hoy. Todo lo sacamos de la Torá e intentamos vivir de esa forma. Dale vuelta, todo está en ella. Y entonces para eso buscaron diferentes métodos, sistemas y análisis para que cada una de las preguntas encuentre en la Torá una respuesta. Entonces, amigos, las respuestas las tenemos. Nuestra parte es hacer la pregunta. Y lo más difícil es hacer la pregunta. Y de acuerdo a la pregunta tuya, queda clara tu inteligencia, tu profundidad, tu espiritualidad. Y ahora nos quieren decir a nosotros que el ChatGPT funciona bien si haces una pregunta adecuada. La vida funciona bien si haces una pregunta adecuada. La inteligencia se desarrolla si haces una pregunta adecuada. La profundidad de la Torá sale a flote si haces una pregunta adecuada. Entonces, esto está escrito en el Talmud, dijiste Mishnah. ¿afojba eso? Sí, en la Mishnah. Eh, por lo tanto, la vida judía se entiende con la capacidad de hacer preguntas y de sumergirte en un texto profundo para encontrarla. No es que te quedas con la pregunta y no es que la fuente para contestarla es cualquier cosa. Pero la Torah está llena de respuestas. Si vos no tenés preguntas, no te dice nada la Torah. Y cuando tenés una pregunta y la buscás en otro lado, tampoco. Lo que dice el texto es que la pregunta sea el motor para profundizar el texto. Y queda tranquilo, porque usando diferentes técnicas vas a encontrar respuestas siempre. Y acá no encontraron la respuesta y la buscaron en otro texto y la encontraron. Bueno, sigue ahí describiendo ese ritual y todo lo que
Los partes de animales se hacen y con el pan y con todo. Esto lo vamos a saltear porque es la descripción del ritual. Y de la entrada a la tienda del templo no habréis de salir 7 días, hasta el día de cumplirse los días de vuestra investidura, ya que durante 7 días será vuestra investidura. Es decir, que se preparan durante una semana completa para que al octavo día hagan la inauguración y empiece a funcionar el templo. O sea, hay una inauguración que es de ellos, que ellos hacen sacrificios, que ellos hacen el tema del aceite, que ellos hacen el tema de la sangre, que ellos hacen todo, la purificación, todo. Y se quedan en ese estado 7 días. Y en el octavo van a comenzar a funcionar. ¿A qué nos recuerda esto? Al Al bebé, Brit Milá. tal cual. Es como que el bebé nace y 7 días es de preparación interna para que el octavo empiece a funcionar con un ritual que lo habilite para eso. Los Kohanim, que están acá pero no se ven, van a hacer lo mismo. Van a estar 7 días en un estado de preparación y al octavo van a empezar a funcionar. ¿Qué significaba el 8 en la tradición judía? En la Kabbalah, en la mística, Completo, eso es el 7. infinito entonces. Claro, el 8 es más allá de lo completo. Si el 7 es lo completo, el 8 es la trascendencia. Lo que va más allá, lo que va más allá de lo completo. Y como el vínculo con Dios es la búsqueda de trascendencia, empieza en el octavo. Porque el pacto con Dios es la trascendencia para que lo haga yo, pero el día de mañana mis hijos, para que me trascienda con mis hijos y mis nietos, lo hacemos el octavo día. Todo lo que pasa en el octavo es para que todo trascienda, para que vaya más allá del ciclo. Y eso es lo que ocurre después de estos 7 días de preparación, que ya vamos a ver lo que pasó, que no fue nada muy bueno. Muy bien, el 8 nos trajo los 7 días de preparación y el 9 empieza la tercer para allá de Baikra. Leímos Baikra, leímos Tzav y ahora leemos Shmini. Y ocurrió en el día octavo, convocó Moshe a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Es decir, así como convocó al principio de los 7 días de inmersión en todo este periodo, al octavo día vuelve a congregarse para que se inicie este ritual, este proceso de korbanot, de sacrificios. Dijo Aarón, toma para ti un becerro para sacrificio, hatat, y un carnero para holocausto, sin defecto, y ofrece ante Adonai, ¿no? Vas a hacer ahora los sacrificios. Y a los hijos de Israel habrás de hablar diciendo, tomad un macho cabrío para sacrificio hatat, un becerro, un cordero, sin defecto para holocausto, y un buey, un carnero para sacrificio, shlamim, para sacrificar ante Adonai. O sea, Aarón y sus hijos empiezan a trabajar de Kohanim. Y tomaron lo que había prescrito Moshe hasta el frente de la tienda de reunión y se acercaron toda la asamblea y estuvieron de pie ante Adonai. Todos hicieron lo que Dios prescribió. Todos hicieron su parte. Están todos listos. Esto es lo que leemos en Yom Kippur, les aviso, por si se dieron cuenta. Dijo Moshe, esta cosa, no esto mismo, lo leemos más adelante, pero está sacado de esta idea. Dijo Moshe, esta cosa, lo que ha prescripto Adonai, habréis de hacer, y se revelará ante vosotros la gloria de Adonai. Dijo Moshe a Aarón, acércate al altar y prepara tu hatat y tu holocausto, y ofrece expiación por ti y por el pueblo, y prepara el sacrificio del pueblo, y ofrece expiación por ellos, como ha prescrito Adonai. Se acercó Aarón al altar e inmoló al becerro como sacrificio de hatat. Le acercaron los hijos de Aarón la sangre a él, untó su dedo en la sangre y puso sobre los cuernos. Está haciendo todo el ritual y el cebo y los riñones, todo lo que había prescrito.
inmoló todo lo que tenía que hacer. Lavó las entrañas, ofreció sacrificio, tomó el macho del pueblo, ofreció el holocausto, ofreció la oblación, inmoló al buey, todo lo que pidieron que haga. Y alzó sus manos hacia el pueblo y los bendijo, y descendió de preparar el hatat, el holocausto, el sacrificio de Yamim. Vino Moshe a una tienda de reunión, salieron y bendijeron al pueblo, y se reveló la gloria de Adonai ante todo el pueblo. Salió un fuego ante Adonai y consumió sobre el altar el holocausto y los cebos. Los vio todo el pueblo y prorrumpió en alegría, y se prosternaron con su rostro a tierra. Entonces, en este octavo día, que había llevado tanta preparación y tanto esfuerzo y tanto sacrificio y tanto detalle y que era la culminación de tanto trabajo, aparentemente empezó saliendo todo bien. Y Aarón hizo su parte y juntó al pueblo y la llevó adelante y terminó todo eso con bendición, con brajá. Aarón bendijo al pueblo y se consumieron los sacrificios gracias al fuego que salió de allí, de ese altar que con tanto empeño hicieron y lograron hacer. Pero tomaron los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, cada cual su incensario, y pusieron en ellos fuego sobre el cual colocaron el incienso, y ofrecieron ante Adonai un fuego profano, lo que él no les había prescrito. Pero salió un fuego ante Adonai y los consumió, y ellos murieron ante Adonai. Y estamos acá frente a uno de los textos más difíciles de leer, de interpretar y de imaginar la vida de Moshe y de Aarón. Es el día más feliz. Es el día donde se concreta el trabajo de Aarón y de toda su vida, que tiene dos partes. Haber cumplido todos los preparativos que Dios le mandó, primera parte, y empezar a vivir trabajando con esos preparativos. Bueno, parecería que todo lo hizo bien. Pero la Torá y la vida te agrega un desafío más, que es que lo que vos lograste, lo querés también para tus hijos. Y ese lugar que Aarón recibió, lo reciben también los hijos, que tienen que seguir el camino del padre. Y ese es uno de los caminos más difíciles, porque vos vivís tu vida y ¿cómo haces para garantizar que tus hijos van a vivir por la misma vida que vos y van a seguir el camino que el tuyo? Y no se logra fácilmente. Y Aarón hizo su parte. Y cuando tocó la parte de sus hijos no hicieron su parte correctamente. Así como terminamos el capítulo anterior con un fuego tal cual como Dios prescribió, que consumió tal cual los sacrificios que tenía que consumir, ahora hay un fuego que hicieron extraño y entonces no consumió los animales, consumió a las personas. Entonces, hoy, en este encuentro, llegando al punto más importante de la lectura de hoy, quiero decirles que ese fuego es el mismo que hoy consume la pasión de la gente, que en redes sociales, que en la vida en la que vivimos, abraza una idea y lo hace con tanta pasión que ese fuego lo consume al mismo. ¿Cuánta gente hoy vive nerviosa, desencajada? ¿Cuánta gente está dispuesta a pelearse por una idea con otro? ¿Cuánta gente hoy quiere pegar o matarle al que piensa distinto porque cree que su idea es la mejor y está defendiendo apasionadamente esa idea? Es un tema. El fuego de la pasión, cuando no está orientado al lugar correcto, te consume a vos. Y manejar el fuego de la pasión en el punto exacto es muy difícil. Es la tarea que Fabián, no pudo hacer
y sus hijos no pudieron. Sí, Armando. Hay mucho de ese tema que estabas diciendo en lo religioso y en lo ideológico político. ¿Qué pensás que hay detrás de eso? O sea, ¿por qué la gente está religiosamente tan fanatizada? Mira, es muy complejo poder analizarlo porque tiene muchas cosas. Te voy a decir algunas ideas que para mí explican en parte esto. El siglo XXI, fin del siglo XX y comienzo del siglo XXI, fue una época caracterizada por la, la globalización que hizo que todo el mundo pertenezca a todo y en definitiva lo que hace es que nadie pertenece a nada, le quitó a la gente identidad, le quitó a la gente pertenencia, que vivir en una aldea global parece genial, pero entonces ¿yo qué soy? ¿Y con quién? ¿Y cuál es mi marco? ¿Y cuál es mi...? Entonces la gente se sintió muy perdida, muy ansiosa, muy abandonada, muy sola. Y entonces necesitó aferrarse a algo, y como ese algo no era más la gente que tenía cerca, pasó a ser algunas ideas. Y lo que me da identidad a mí es que yo soy el que cree que Trump es el mejor. Y todo aquel que me diga que Kamala Harris es la mejor, es mi enemigo, porque pone en juego mi identidad, porque no se da cuenta que yo soy mientras que Trump sea el número uno. Y yo entiendo que lo que me da mi entidad y raíces y eh, un ser y significado es mi vínculo con Trump. Entonces, ¿vos criticás a Trump? No, se me va la vida en eso. Entonces, se aferran a estas ideas porque eso es lo que le da una identidad, un significado y eso los hace sentirse que tienen algún valor y entonces defienden las ideas fuertemente. Las redes sociales agudizaron este problema al máximo porque hicieron que la comunicación entre la gente sea con el anonimato que te permite decir cualquier barbaridad, porque no entendiste que el otro es un ser humano porque no lo ves y no lo sentís. En persona cuesta mucho más decir las cosas que se dicen en redes sociales. Hoy justo hubo un ejemplo, no sé si lo vieron, con un tuitero que se cruzó con un músico en un avión. Bueno, si no, después googleenlo, véanlo. Eh, en Twitter son todos guapos, violentos, agresivos. En persona después algunos arrugan porque eh, el- el- la agresión en red social parece que no es agresión o te permite ser más agresivo de lo que serías. Entonces, bueno, es una combinación de tecnología, de miedos, incertidumbre de fin de siglo, de identidad, de necesidad de pertenecer y de sentir que si te sacan eso, dejas de existir. Entonces no está en juego mi idea, está en juego mi identidad. Y yo puedo cambiar de idea, pero cambiar de identidad es mucho más difícil. Entonces la defiendo con unas siguientes. Y bueno, estamos en unos tiempos donde el fuego de la pasión rompió familias, dividió amistades de toda la vida, generó problemas en los trabajos, generó una violencia tremenda. Es un tiempo muy complicado el que nos toca vivir. Y creo que esta imagen de la pasión mal canalizada es una imagen de la Torá actual y presente. Tené cuidado, esa pasión te devora a vos mismo, te consume. Bueno, con esto cerramos y continuamos la semana que viene ya con este relato que es todo el preludio a la lectura de Yom Kippur. Bueno, nos vemos mañana, Shabbat Shalom, o el jueves que viene en este canal. Chau, chau. Hasta